Y a continuación, con todos ustedes, apreciados participantes, vamos con la última ponencia de esta jornada que le corresponde al doctor Andrés Cervantes. Él es PhD en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Estimado doctor Cervantes, muy buenos días. Bienvenido. Tiene la palabra. Muy buenos días con todos. En primer lugar, un cordial saludo contigo, Damián, y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí siempre es un gusto compartir y discutir sobre temas de derecho procesal constitucional. El día de hoy les voy a hablar sobre la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador en materia de acción de protección en contra de personas particulares. Y me voy a permitir compartirles pantalla para hacer la presentación un poco más dinámica. Entiendo que el tiempo es escaso, entonces procuraré no detenerme demasiado en temas que lógicamente merecen mayor abundamiento, ¿no? Les presento un esquema general de lo que les voy a conversar el día de hoy. En primer lugar, unas generalidades sobre la acción de protección para aquellos que no estén familiarizados. Luego vamos a hablar sobre el efecto horizontal de los derechos fundamentales, que es el fundamento por el cual se habilita a demandar a personas jurídicas de derecho privado en ciertos casos con una acción de protección. En tercer lugar, hablaremos sobre la motivación jurídica de la decisión judicial en una acción de protección dirigida en contra de un particular. En cuarto lugar, explicaremos los supuestos que habilitan la legitimación pasiva de un particular en este tipo de procesos. Hablaremos sobre que se trata de requisitos que son taxativos, pero que no son acumulativos. Y vamos a ir discerniendo entre qué es subordinación, qué es indefensión, qué es discriminación y qué es daño grave, que son los supuestos que habilitan a presentar una acción de protección en contra de un particular. Y cuando hablemos sobre discriminación, vamos a hablar a su vez sobre la diferencia que ha hecho la Corte Constitucional entre discriminar y establecer un trato diferenciado pero justificado, y cuáles son las categorías sospechosas y los niveles de escrutinio que nos deberían llevar a colegir que estamos ante un caso efectivamente de discriminación. Luego, para ir concluyendo, les iré presentando un análisis de caso sobre algunas sentencias de la Corte Constitucional y luego les presentaré unas conclusiones generales de forma bastante rápida y sumaria. Pues bien, unas generalidades sobre la acción de protección. Sabemos que es una garantía jurisdiccional para la tutela directa y eficaz de los derechos fundamentales en contra de autoridades públicas, no judiciales y en ciertos casos también en contra de particulares. Es una acción que no es subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que es independiente de otras acciones judiciales de orden legal. Quiere decir que puede existir de forma paralela un juicio contencioso administrativo, un juicio contencioso tributario, y llevándolo al ámbito de los privados, un juicio civil o otra causa que se sustancia en la justicia ordinaria, porque es un juicio independiente. Además, el hecho de que no sea subsidiario significa que no se requiere por parte del accionante demostrarle al juez que no existe otra vía legal adecuada o eficaz para la tutela de su derecho. Lo que le corresponde al juez es determinar si realmente existe una vulneración de derechos constitucionales. Solamente en el caso de determinar que no existe una vulneración de derecho constitucional, debe indicar, debe reconducir al accionante a la vía judicial ordinaria que sea adecuada y eficaz. Como les había dicho, además de no ser una acción subsidiaria, tampoco es una acción residual. Quiere decir que no es exigible agotar la vía administrativa o cualquier vía judicial previamente a interponer la acción. En tercer lugar, se trata de una acción reparatoria. Esto quiere decir que la violación del derecho ya ha ocurrido
que la acción de protección no busca prevenir una violación de derecho constitucional, porque para eso existen las medidas cautelares. La finalidad de la acción de protección es reparatoria. Por medio de la reparación integral, volver a situar al accionante en la situación anterior a la vulneración. Lógicamente, la acción de protección no procede contra decisiones jurisdiccionales, porque para esto existe la acción extraordinaria de protección. Y un punto muy importante para comprender la exposición de hoy es que la acción de protección no es declarativa de derechos, sino que busca tutelar derechos previamente existentes derivados de la dignidad humana. Esto último va a quedar más claro conforme avancemos con la exposición. Como todos nosotros sabemos, las garantías jurisdiccionales existen principalmente para defender al ciudadano, al administrado, a las personas en general, frente al poder del Estado. Sin embargo, ya con la Ley Fundamental de Bonn del año 1949, la Constitución de Alemania, se comienzan a adoptar ciertas disposiciones en el derecho positivo que permiten colegir que los derechos constitucionales no solamente tienen que ser respetados por el Estado, sino por toda la sociedad, incluyendo a los particulares. Y desde allí se comienza a hablar del denominado Drittwirkung o efecto horizontal de los derechos constitucionales. Ya no solo en una relación vertical, Estado-persona, sino una relación horizontal entre ciudadanos. Y en ese sentido, el fundamento de derecho positivo que nosotros tenemos en la Constitución ecuatoriana, lo encontramos en el artículo 426, que nos dice todas las personas, incluyendo privados, están sujetas a la Constitución. Y por otro lado, en el artículo 83 de la misma norma fundamental, que eso nos indica que son deberes y responsabilidades de todos los ecuatorianos respetar los derechos humanos y velar por su cumplimiento. Ese es el fundamento para que pueda proponerse una acción de protección en contra de un particular. Para los que quieran ahondar sobre este tema, les recomiendo un artículo de Martin Borowski que se llama La Drittwirkung ante el trasfondo de la transformación de los derechos morales en derechos fundamentales, publicada en la revista Derecho del Estado de la Universidad Externada. ¿Cuál ha sido siempre el problema fundamental de reconocer que existe el efecto horizontal de los derechos constitucionales y la posibilidad de demandar en acción de protección a un particular? Básicamente, el problema es el de la autonomía de la voluntad. Muchas veces se dice, las partes, los privados, hemos pactado en ejercicio de nuestro derecho constitucional a la libertad de contratación determinadas condiciones que no pueden ser revisadas por un juez constitucional. Entonces, el problema es ese debate en hasta dónde llega la libertad de las partes para configurar sus relaciones privadas y hasta dónde o cómo puede intervenir el Estado representado por el juez para la tutela de los derechos fundamentales. Como les decía, tenemos este reconocimiento explícito en la Constitución sobre el efecto horizontal de los derechos. Y la Corte Constitucional, en varias sentencias, ha ido desarrollando este particular. Por ejemplo, en la sentencia 832-20-JP/21, la Corte Constitucional nos indica que la doctrina del Drittwirkung fue desarrollada en un principio por el Tribunal Federal Alemán, como les había explicado, y que en Ecuador se reconoce que los derechos constitucionales tienen un efecto horizontal directo y por tanto vinculan también a los actores privados. Pero la Corte Constitucional nos dice que solamente ocurre en los casos y circunstancias previstos en la Constitución y en la ley. Esto es muy importante. Antes de seguir avanzando, el día de hoy me corresponde hablar a mí sobre la acción de protección. Pero tanto es cierto que los derechos constitucionales tienen efectos horizontales, que también hay otras garantías jurisdiccionales que permiten demandar a un privado. Por ejemplo, el habeas corpus y el habeas data. El habeas corpus cuando la detención es realizada por una persona privada, un particular, y esa detención se considera
arbitraria o ilegítima. O el habeas data, que nos permite asimismo demandar a un sujeto de derecho privado siempre que administre una base de datos personales, como puede ser una empresa. Entonces, además de la acción de protección, también tenemos otras garantías como habeas data y habeas corpus que pueden llegar a ser dirigidas en contra de sujetos particulares. Bien. La sentencia que les mencionaba, la 832-20-JP/21, nos viene a desarrollar un criterio importante, y es que los jueces tienen que hacer un esfuerzo adicional al momento de motivar sus decisiones judiciales cuando la acción de protección es dirigida en contra de un sujeto de derecho privado. Como vamos a ver en un momento, la Corte tiene jurisprudencia sobre la garantía de motivación y nos habla de que a veces el ordenamiento jurídico le impone al juez pronunciarse sobre determinadas cuestiones de derecho. En ese sentido, la Corte Constitucional nos ha dicho que siempre que un juez concede una acción de protección en contra de un particular, está obligado a pronunciarse respecto de si se configura o no se configura los presupuestos establecidos en la ley para que éste pueda ser considerado un legitimado pasivo. Es decir, no bastaría solamente acreditar la vulneración del derecho constitucional, sino también argumentar en nuestra demanda, y el juez en su sentencia, el por qué existe esta relación de asimetría, de subordinación, de indefensión, por qué existe un daño grave, por qué existe legitimación pasiva del privado en la acción de protección. Si el juez no realiza esta motivación explícita, está incurriendo en una violación a la garantía de motivación reconocida en el artículo 76 de la Constitución, porque es una obligación que el propio sistema jurídico le establece. Esto lo reconoce la sentencia 1158-17-EP/21, también conocida como garantía de la motivación. Y la Corte nos dice, hay incongruencia frente al derecho y por ende violación a la garantía de la motivación mínima suficiente prevista en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, cuando no se ha contestado alguna cuestión que el sistema jurídico, la ley o la jurisprudencia impone abordar a la resolución de los problemas jurídicos conectados con cierto tipo de decisiones, para tutelar de manera reforzada un derecho fundamental. Entonces, la jurisprudencia le impone al juez el deber de motivar por qué considera que procede una acción de protección en contra de un particular, por qué se cumple alguno de los requisitos que establece el artículo 88 de la Constitución. La propia Constitución reconoce la posibilidad de que la acción de protección sea procedente en contra de sujetos de derecho privado, pero solo en ciertos casos. ¿Cuáles son estos? Primero, si se provoca un daño grave. Segundo, si se presta servicios públicos impropios. Aquí me voy a detener un momento. Los servicios públicos son sectores estratégicos que el Estado se reserva el monopolio para la prestación de ese servicio. Y los servicios públicos impropios son, asimismo, sectores estratégicos de gran importancia, como puede ser el transporte, como puede ser la educación, pero que el Estado permite la participación del sector privado porque le es imposible prestar el servicio público impropio de forma total. Por ejemplo, las universidades privadas, por ejemplo, los colectivos de transporte público, y así podríamos mencionar otros. En este caso, por ejemplo, si una universidad privada tiene un procedimiento sancionador en contra de un estudiante y termina con la expulsión del estudiante de la universidad violando las normas del debido proceso, podría instaurarse una acción de protección. ¿Por qué? Porque presta un servicio público impropio, como es la educación. Entonces, o provoca daño grave, o presta un servicio público impropio al privado,
o el privado está actuando en virtud de una delegación o de una concesión por parte del Estado. Lo que sucede generalmente con contratos. El Estado le delega la participación de un sector reservado, normalmente a la prestación por parte del Estado, como puede ser hidrocarburos, como puede ser la explotación del petróleo, entre otros, y permite la participación por esta modalidad contractual al sector privado. En ese caso también, el privado estaría sujeto a la acción de protección. Lo mismo con las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones. Y por último, la ley y la Constitución nos hablan de si la persona afectada se encuentra en un estado de subordinación, indefensión o discriminación. Y estos son los que tenemos que ir tratando poco a poco para ir desmenuzando y comprendiendo el alcance de estos conceptos, porque definitivamente no significan lo mismo. Algo que también es importante de destacar de la jurisprudencia sentada en la sentencia 282-13-JP/19 de la Corte Constitucional es que si bien estos requisitos son taxativos, es decir, no existen otros, además de los previstos en el artículo 88 de la Constitución y los previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, si bien son taxativos, no son acumulativos. Es decir, yo no tengo que demostrar todas las circunstancias a la vez. Es decir, solo tengo que demostrar uno o alguno de los requisitos previstos en el artículo 88. No estoy obligado a demostrar que se provoca daño grave, que al mismo tiempo se presta un servicio público impropio, que al mismo tiempo se actúa por delegación o concesión, que al mismo tiempo hay subordinación, indefensión y discriminación. Basta con que yo acredite uno de ellos para que proceda la acción de protección en contra de un particular. Es decir, son requisitos que no son acumulativos. Y el juez va a tener una obligación reforzada, como les decía. El juez no puede rechazar la acción de protección a guisa o haciendo excusa de la naturaleza del acto impugnado. El primer deber del juez es pronunciarse sobre si existe una vulneración de derechos y, en segundo lugar, especificar si se cumple el requisito de legitimación pasiva. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional sobre este respecto? Cuando se nos habla de daño grave, la Corte Constitucional en sentencia 66-15-JC/19 y en la sentencia 832-20-JP/21 nos ha explicado un poco el concepto y nos dice que el daño grave se caracteriza generalmente por ser irreversible, aunque también el daño grave puede producirse por la intensidad y el perjuicio que le genera a la víctima. O el daño puede ser sistemático, es decir, que se repite de forma continuada en el tiempo o que sigue cierta estructura. Entonces vemos que en realidad existen tres tipos de daños. Un daño que es irreversible, un daño que provoca un perjuicio grave o intenso, o un daño que sigue ciertos patrones que lo hacen sistemático. En la acción de protección tengo que demostrar alguno de estos tres criterios. O el daño es irreversible porque aunque el juez decida a mi favor, no me puede solucionar y ponerme en la situación anterior a la violación. O el daño es grave por los efectos que causa en mi vida personal. O el daño es sistemático porque se repite y sigue cierto factor. Entonces, tengan en cuenta esta triple distinción del daño. Basta, de nuevo, alegar una sola. No es necesario que el daño sea irreversible, sistemático y además grave o intenso. Basta con alegar una de estas. Luego, hay que comenzar a distinguir sobre los conceptos de subordinación, de indefensión y de discriminación. El concepto de subordinación
la Corte Constitucional lo desarrolla también en esta sentencia 832-20-JP/21. Y lo que nos dice es que existe entre el accionante y el accionado una situación de subordinación en virtud de un contrato o en virtud de una norma jurídica que me obliga a acatar lo que dice, por decirlo, en este caso, el accionado. Es decir, estoy en una relación de sujeción. Y la Corte Constitucional nos dice o nos pone algunos ejemplos sobre estos casos. Por ejemplo, nos menciona el caso de las universidades que pueden tomar procedimientos en contra de sus estudiantes, o la relación de los empleadores con sus trabajadores, que está en una relación de sujeción, o la relación de los hijos con sus padres, que de nuevo tienen una obligación de acatar ciertas disposiciones. En cambio, sobre el concepto de indefensión, la Corte Constitucional del Ecuador acoge el criterio de la Corte Constitucional colombiana y nos dice que en este caso no necesariamente existe un vínculo jurídico entre el particular demandado y la víctima de violación de derechos. Más bien la indefensión se refiere a la ausencia de un medio de defensa eficaz e idóneo para repeler al tercero en su violación del derecho fundamental. Y en este sentido se nos habla de poderes o de circunstancias fácticas extraordinarias. Se nos habla, por ejemplo, de situaciones de marginación social, situaciones de poder económico, situaciones de poder político, cuando la víctima es una persona de tercera edad, cuando la víctima es una persona discapacitada. Es decir, la situación de indefensión está más relacionada a asimetrías de poder. En ese sentido, la Corte nos ha dicho que algunos ejemplos podrían trazarse al de los medios de comunicación, que tienen una asimetría de poder respecto de la posibilidad de comunicar determinada información, los clubes de fútbol, empresas que ostentan una posición dominante en el mercado, asociaciones privadas, cooperativas, sindicatos. Y, en efecto, la Corte Constitucional ha reconocido expresamente que en ocasiones los medios de comunicación podrían estar en capacidad de violar los derechos de las personas particulares. Entonces, cuando un juez conoce una acción de protección en contra de un particular, tiene que realizar este esfuerzo adicional en la motivación jurídica. Tiene que demostrar que existe una situación de asimetría de poder entre las partes, que se produce a partir de circunstancias jurídicas o de circunstancias fácticas. Tiene que explicar por qué la persona afectada está en una situación de vulnerabilidad ante un poder que sea económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. Esto es importante porque el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos dice que esta situación de indefensión, o también puede ser la situación de subordinación, no está limitada a determinados criterios. No es que la subordinación tiene que ser puramente religiosa o por factores puramente culturales o sociales. Puede ser de cualquier tipo, siempre que se demuestre esa asimetría de poder. Por último, la Corte Constitucional y la ley reconocen que la acción de protección en contra de particulares puede ser planteada cuando existe discriminación. Y esto lo ha dicho la Corte en la sentencia 751-15-EP/21. Nosotros sabemos claramente que tanto el artículo 3 como el artículo 11 de la Constitución reconoce la prohibición de discriminación y la obligación de tratar a todos con igualdad. Y efectivamente la Constitución nos reconoce ciertas categorías que son protegidas. Por ejemplo, el género, el sexo, la edad, el lugar de nacimiento, la religión, la ideología, la condición migratoria,
el hecho de portar VIH, una discapacidad. ¿Y por qué le llamamos a estos ejemplos que nos pone el artículo 11 de la Constitución como categorías protegidas que no son tolerables para hacer diferencias entre las personas? Bueno, se les llama categorías sospechosas a cualquier trato diferenciado basado en estos motivos, básicamente porque escapan del dominio de la persona. Yo no puedo decidir si nazco hombre, si nazco mujer, no puedo decidir sobre el lugar en el que nací, no puedo decidir sobre mi condición de salud, etc. Son cuestiones que escapan de la voluntad y por tanto no pueden ser utilizadas como factores de discriminación. Entonces, algo importante que hay que considerar es que para verificar si existe un trato discriminatorio o si la ley o la autoridad pública hacen un trato diferenciado pero justificado, hay que tener en cuenta ciertas circunstancias. Siempre que yo quiera proponer una acción de protección alegando que he sido discriminado, tengo que demostrar tres elementos. En primer lugar, tengo que demostrar la comparabilidad. Siempre hay un tertium comparationis. Siempre me tengo que comparar con alguien. ¿Me están discriminando en relación a quién? En segundo lugar, tengo que demostrar cuál es el trato diferenciado. A mí se me está tratando de esta manera y a fulano de otra. Y en tercer lugar, tengo que demostrar por qué ese resultado en la diferenciación es arbitrario o discriminatorio. Entonces, tres elementos cuando queramos alegar la discriminación. Y lógicamente, la sentencia 2815-IN/21 ha distinguido niveles de escrutinio cuando se habla de discriminación. Y se nos ha dicho, por ejemplo, que las categorías sospechosas que la persona no puede controlar, que son las que están en el artículo 11, prácticamente son injustificables. No se puede crear un tratamiento diferenciado a partir de esas categorías sospechosas. Y por tanto el juez, siempre que encuentre que ha habido un tratamiento diferenciado en base a la raza, en base al sexo, en base a la condición de salud, pues estaremos ante una discriminación, porque hay una fuerte sospecha de que esto es inconstitucional. Hay un caso, por ejemplo, en el que la Corte Constitucional resuelve que es violatorio y discriminatorio prohibir a las mujeres entrar a la penitenciaría, a las cárceles en vestido, mientras que los hombres pueden entrar como ellos quieran vestido, ¿no? Entonces, ahí se establece claramente el porqué de la discriminación. Entonces, recuerden esto, que a veces la ley puede hacer distinciones basadas en criterios que no están bajo la categoría de sospechosos, y en esos casos hablaremos de una diferenciación en el plano de la igualdad formal, y el escrutinio que hará la Corte Constitucional o el juez será solamente de nivel medio. ¿Qué quiere decir? Que si se ofrece una justificación razonable del porqué de la diferencia, pues entonces no habría trato discriminatorio. En cambio, con las categorías sospechosas, casi siempre estaremos en estos casos, ¿no? Asimismo, se nos han dado unas claves para probar la discriminación. Por ejemplo, si el grupo ha sido históricamente o sistemáticamente discriminado, como puede ser, por ejemplo, la población afroamericana, la población indígena, o si se discriminan las personas en base a factores inmutables y que no pueden variar por la voluntad de la persona, que era lo que les explicaba hace un momento. Bien, y ya para ir concluyendo con la exposición del día de hoy, me gustaría hablar de ciertos casos concretos. La Corte Constitucional conoció en la sentencia 1679-12-EP/20 un caso en el que se impugnó mediante una acción de protección un visto bueno. El argumento era que se había violado la seguridad jurídica y la motivación jurídica. La Corte analiza el caso y declara que no procede la acción de protección, pero nos deja una pista. Se había dicho, o al menos estaba implícito en la decisión,
que los jueces habían dejado sin efecto el visto bueno para desvincular al trabajador porque el visto bueno estaba basado en que el trabajador había cometido un delito, pero no había ninguna sentencia penal en firme que así lo declare. Y aún así el inspector de trabajo dio paso al visto bueno. En este caso, nos dice la Corte Constitucional, si ese hubiera sido el argumento explicado en la sentencia, la acción de protección hubiese sido procedente. Pero bueno, sobre el tema de la acción de protección en contra de particulares, la jurisprudencia es ciertamente ecléctica. Lo que nos ha dicho la Corte Constitucional es que por lo general las controversias laborales que están relacionadas a temas estrictamente patrimoniales, como remuneraciones, como indemnizaciones, tienen que ser tramitadas en la vía de la justicia ordinaria ante un juez de trabajo. Sin embargo, y esto es lo ecléctico, y de allí la importancia de la motivación de la decisión judicial, se dice, efectivamente, que pueden existir situaciones fácticas excepcionales que hagan que la vía laboral ordinaria sea ineficaz y que la urgencia o la necesidad emergente de atender una situación particular podría ser procedente la acción de protección. Un ejemplo clarísimo de esto es el que se trató en la sentencia 3-19-JP/20, que nos habla del caso de el despido de mujeres embarazadas por motivos discriminatorios. En ese caso, la Corte Constitucional realizó un análisis en el sentido de que un juicio laboral puede tomar años y que hasta que el juicio laboral por discriminación se resuelva, pues el embarazo ya habrá concluido, el niño ya habrá nacido y la mujer igualmente habría sido separada de su trabajo y solo tendría una reparación que es económica. Y ese no es el sentido de la restitución integral. Entonces, la Corte explícitamente reconoce que es importante que estos temas se resuelvan de forma prioritaria y ha dicho que la vía adecuada para atender las pretensiones de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia es la acción de protección, sin que esto impida que también puedan utilizar las vías administrativas u otras vías jurisdiccionales que consideren idóneas y eficaces. Y esto es un criterio que es clave: idoneidad y eficacia. Idoneidad respecto del tiempo que dura la acción. Para las mujeres embarazadas, el juicio laboral no es idóneo en razón del tiempo y tampoco es eficaz en función de la reparación. ¿Cuál es la reparación del juicio laboral? Dinero, indemnización. ¿Cuál es la reparación de la acción de protección? Reincorporar a la mujer al trabajo del cual fue injustamente despedida y establecer medidas de no repetición, como capacitación de los funcionarios o de la empresa privada. Entonces, son cuestiones que tienen que ser argumentadas dentro de los cánones que les he ido comentando. Insisto, el tema es muy amplio, pero para ir concluyendo, les voy a poner más ejemplos de por qué la acción de protección contra particulares no puede tener objeto declarativo. La sentencia 1178-19-JP/21 nos habla de un caso de un particular que demanda en acción de protección a otro particular. ¿Y cuál es el objetivo de la acción de protección? Que se declare la prescripción adquisitiva de dominio, es decir, que se lo declare dueño de un predio. Lógicamente es una acción declarativa porque requiere prueba, requiere que se demuestre el ánimo del señor y dueño, la posesión por más de 15 años, pacífica e ininterrumpida, es un conflicto netamente civil. Entonces, lo que dice la Corte Constitucional es: la acción de protección sirve para tutelar derechos previamente existentes, no para discutir y resolver y declarar cuál de los dos es el dueño del predio. No sirve para modificar o crear nuevas situaciones jurídicas, sino para tutelar previamente existentes. Un caso en el que sí procede la tutela del derecho de propiedad vía acción de protección. Por ejemplo, si soy dueño de un predio, de un inmueble, y el Estado me lo confisca y no me paga una justa indemnización. Esto, lógicamente, sí entraría en el ámbito de la dimensión constitucional del derecho de la propiedad. Por otro lado, la sentencia 832-20-JP/21 es un excelente ejemplo de subordinación.
en la acción de protección. Es una acción de protección que propone una anciana, una adulta mayor con unas enfermedades graves, porque un sacerdote la incita, y esta señora era devota, a venderle a un tercero a un precio irrisorio, que básicamente constituye lesión enorme, su única vivienda, porque Dios así lo comandaba. Y lógicamente la Corte Constitucional llega a una conclusión. Había una relación de subordinación entre el sacerdote y la anciana, pero por otro lado nos dice la acción de protección era solamente parcialmente procedente. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a velar por la vivienda digna, está obligado a velar por la salud y tiene que tomar ciertas medidas para que la anciana no quede desamparada. Sin embargo, por medio de la acción de protección no se puede discutir sobre la validez o la nulidad de una escritura pública, porque eso es un litigio que pertenece propiamente al ámbito civil. Asimismo, y con esto les prometo que concluyo, también la Corte Constitucional ha tenido ciertos pronunciamientos en materia de contratos. ¿Las cuestiones contractuales pueden o no pueden someterse a una acción de protección? La respuesta es depende. Por ejemplo, la sentencia 1101-20-EP/22 trata un caso en el que mediante una dación de pago se extingue una deuda y la Corte Constitucional dice que eso es declarativo de derechos, que se modifica la situación contractual de las partes y que eso es improcedente por vía de acción de protección, porque de nuevo, tiene como objeto tutelar derechos previamente existentes, no declarar derechos nuevos o modificar situaciones jurídicas. Igualmente, en la sentencia 1357-13-EP, se trata un caso entre dos compañías privadas, Galcomex y Impobarsa, porque el Banco Internacional decide negar el cobro de unos cheques que una compañía le había hecho a la otra. Y la Corte Constitucional termina diciéndonos que la acción de protección no puede ser utilizada para discutir sobre la aplicación o cumplimiento de disposiciones contractuales, ni tampoco puede ser utilizada para discutir sobre la aplicación sobre un reglamento de pago de cheques. Pues bien, ¿por qué les decía, y con esto les prometo que concluyo, que a veces las cuestiones contractuales sí pueden ser objeto de la acción de protección? Les puse ya el ejemplo de las mujeres embarazadas, que tienen una relación laboral y contractual con la empresa que las despide por motivos discriminatorios. Bueno, aquí tenemos otro caso también de materia laboral, contractual, mercantil, que la Corte Constitucional ya ha seleccionado. Es el caso 1072-21-JP. Se trata de una hacienda llamada Furukawa, en la cual pues tenían una plantación, o tienen una plantación inmensa, con cientos de familias, mujeres, niños, ancianos, que viven allí. Y la empresa, al decir de la demanda, hace contratos mercantiles de arrendamiento de la tierra y les impone cánones mensuales que tienen que pagar las personas que viven allí, y también la obligación de trabajar y retribuir con los frutos de la cosecha. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Constitucional? Este caso es relevante porque se podría estar utilizando contratos mercantiles para disfrazar una relación laboral y evadir seguridad social, remuneraciones, horas extras, que se trataría de un supuesto caso de trabajo infantil y condiciones cercanas a la esclavitud. Entonces, lo que les podría decir para concluir la exposición es que lo principal es que el juez tiene que motivar explícitamente la legitimación pasiva de un particular para la procedencia de la acción de protección, que tiene que asimismo verificar la real lesión de un derecho constitucional, que tiene que argumentar por qué la vía ordinaria es inadecuada o ineficaz, porque definitivamente siempre va a existir, en virtud del principio de totalidad de la jurisdicción, una vía judicial ordinaria para discutir nuestros conflictos. Por eso, cuando se acepta en contra de un particular, sí que hay que alegar, explicar por qué la vía ordinaria no es adecuada, por qué no es eficaz. ¿Okay? Recordar que en la acción de protección no se debe declarar derechos, sino tutelar
los previamente existentes y que la reparación integral debe ser adecuada y dentro del marco jurídico. Una decisión jurisdiccional que emite reparaciones que son ilegales o imposibles de cumplir, contrarias a la ley, contrarias al derecho, se vuelve inejecutable, y así lo ha dicho la Corte Constitucional. Y por último, que el incumplimiento de normas legales, reglamentarias o contractuales en sí misma no implica una vulneración de derechos constitucionales a la seguridad jurídica. En fin, es un tema sobre el que queda mucho por discutir, un tema muy interesante, y espero que la exposición haya resultado de su agrado. Muchas gracias. Desde luego que sí, apreciado Andrés, muchísimas gracias por esta ponencia que la verdad viene a esclarecer muchos elementos que se necesitan conocer al momento de presentar una acción de protección entre particulares. Así que mil gracias, apreciado Andrés, por participar con esta conferencia en el 6º Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Te devuelvo la palabra para que pudieras despedirte de esta audiencia. Muchísimas gracias, Damián. Un fuerte abrazo para todos los que se siguen capacitando en Derecho Procesal Constitucional. Para mí ha sido un honor acompañarlos. Gracias, estimado Andrés. Lo propio para nosotros, el honor es todo nuestro. Y desde luego decirles a ustedes también, apreciados participantes, que recuerden que la jornada presencial de este evento académico se desarrollará esta tarde desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Salón de la Ciudad de Cuenca, ubicado en las calles Sucre, entre Luis Cordero y Benigno Malo. Por favor, les pedimos a quienes vayan a acompañarnos de manera presencial que registren previamente su asistencia a partir de las 16:30 en este local. Va también a haber un stand de libros para quienes tengan interés en poder revisar obras jurídicas, pero en estricto sentido el programa iniciará a las 5 de la tarde, así que les esperamos a esas horas. Nos veremos entonces con quienes siguen este programa de manera virtual el día de mañana, y para quienes siguen este programa también en la modalidad presencial en esta tarde. Así que mil gracias y que tengan una excelente tarde.